¿Qué tal, queridos amigos? ¿Y por dónde anda Andy? No nos referimos al protagonista de aquella película de Disney de juguetes. No, aquí hablamos de Andy, el Andy de la Cuarta Transformación, el Andy que es hijo de Andrés Manuel López Obrador, el Andy que no ha sido hasta el momento indagado, porque se han concentrado todos los focos y las candilejas en José Ramón López Beltrán, el primogénito. Pero hay otros hijos, porque José Ramón y Gonzalo, el tercero, pues fueron los que empezaron con la empresa esta Rocío, el nombre de la madre de ellos, Rocío Beltrán, quien falleció, y esta sí que era una gran dama, pero curiosamente López Obrador nunca la mostró en público, nunca la exhibió. Hay muy pocas fotos de él con ella, de ella con él. Y esto pues revela una cierta ambivalencia con el trato que se le ha dado a Beatriz Gutiérrez Müller o que se le daba hasta hace muy poco, porque parece que los relámpagos sonaron fuerte en Palacio Nacional luego de la exhibición de Nayarit. Allá en Nayarit la semana pasada, pues ya saben ustedes que hubo encuentros privados, muy privados, cuando habían sido anunciados como públicos, con la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce. Pero bueno, esto ya son anécdotas que iremos contando a lo largo de lo que le falta en el gobierno a Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que no se puede soslayar es el hecho de que sigue habiendo un nepotismo tan feroz y que se extiende hasta a los miembros del gabinete. Me parece increíble, se lo digo sinceramente, que la Fiscalía General de la República persiga y pretenda dictarles, que los jueces dicten sentencias hasta por 40 años de prisión a los abogados de Julio Scherer Ibarra, pero con la condición de que al principal de ellos, es decir, el propio Julio Scherer Ibarra, no sea tocado, permanezca en impunidad por órdenes del presidente de la República. Así se gobierna Andrés Manuel, con esa limpieza de miras y con esa actitud clara que muestra que el combate contra la corrupción empieza y termina donde te da la gana a ti. Y la austeridad, lo mismo, porque si de austeridad hablamos, qué bien viven tus hijos. Creo que viven tan bien como los miembros del gabinete que han atesorado fortunas a lo largo de sus carreras políticas, pasando por distintos partidos. Creo que entre Marcelo Ebrard y Manuel Bartlett, pues llevan un buen número de partidos. Si sumamos a Porfirio Muñoz Ledo, bueno, no se diga. Han pasado casi por todos los partidos, solamente les faltó el PAN, pero en el caso de Porfirio, pues estuvo apoyando lo que se supone iba a ser la reforma del estado de Fox, que se quedó nada más en un trino. Pío, 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 como el hermano del señor López Obrador. Martín Trilín Trilín y Pío Pío Pío. Pero por allá se nos anda escapando Andy. ¿Dónde está Andy? ¿Qué pasa con Andy? De repente aparece como que hay una maniobra en el Palacio Nacional para intentar que Andy se posicione de Morena y que sea Morena la que lo abrigue para lanzarlo a una posible candidatura, o más bien para el caso de que ya no lo ven tan lejano, le sea revocado el mandato a López Obrador el próximo 10 de abril. Entonces, Morena ya prepara la posibilidad de que Andy, su hijo, pueda ser presidente, así como lo hicieron en Guerrero, con el violador de Guerrero, al que no admitió el INE, no por violador, sino porque no informó de lo gastado
durante su precampaña al Instituto Nacional Electoral. Es como Al Capone, al que acusan por lo menos y se olvidan de lo más. Lo mismo que sucedió con Al Capone, sucedió con el violador de Guerrero, creo que se llama Félix Salgado Macedonio. Y su hija Evelyn salió al rescate, pues, de sus aposentos de aristócrata acapulqueña o chilpancinguera, como queramos llamarla, a... me salió bien lo de chilpancinguera, oigan, y bueno, pues a la gobernatura de Guerrero, en donde no ha hecho más que el ridículo, porque su padre y el presidente son los que están manejando las cosas para que la hijadita del presidente no sea, pues, mal vista o que sufra algún traspié. Así se gobierna México. Pero, ¿y Andy? ¿Dónde anda Andy? Lo perdimos de vista de repente, pero resulta que está prosperando, ¿eh? Más que José Ramón, porque resulta que el señor Andy, pues tiene muchas cosas que anunciarnos respecto, por ejemplo, a su sociedad con Sergio Carmona en Nueva York, un empresario de Nuevo León que fue ejecutado no hace mucho. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, ahí hay una trama criminal que puede tener consecuencias muy serias. ¿Qué pasó con Sergio Carmona? ¿Por qué se le asesinó? Iban a ser, obviamente, socios en un restaurante de alta calidad para la élite neoyorquina, en el circuito principal de Nueva York, ahí donde comienza Times Square, y se iba a extender por esa zona en donde están los teatros, los restaurantes, la zona para los grandes multimillonarios del planeta, los que pueden pagar una enorme cantidad de dólares por comer carne muy prefabricada, o bien para ir a la ópera, a las comedias musicales que tienen tanto éxito en toda esa zona. Bueno, pues la zona de Broadway es quizá el ideal de los mexicanos con ciertos traumas psicológicos e históricos. Pues por ahí anda metido Andy. Y resulta que uno de sus mayores amigos, el señor Hugo Chávez López, está metido también en el programa Sembrando Vidas. ¿Y quién es el señor Chávez López? Pues nada menos que un cacaotero, un hombre que se dedica al cacao y con el cual se asoció Andy precisamente para proveer a su finca Rocío Chocolates, que tiene por ahí en Chiapas y que le podrá dar muy pronto remanentes increíbles. Este señor Chávez lo que hizo fue atemorizar a los productores de la zona para que dejaran de sembrar cualquier tipo de cosa que no fuera cacao. Es decir, que se inclinaran por el cacao, a pesar de que había productores de 25 productos de alta calidad en esa zona de Chiapas. Pues bien, los desplazaron porque fue prioritario que se produciera cacao para la finca de Andy. Y ahí están los números, ahí están las cosas. El cacaotero Chávez López, asociado con el hijito del presidente, el mayor traficante de influencias del régimen, Andy López Beltrán, están siendo, pues, no indagados, pero sí señalados, porque ya comenzó a extenderse esta información que en su principio dio la plataforma infonews.mx y que ahora reproducimos porque es curioso. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Por qué hay tanto temor de que se descubran los negocios de Andy en Nueva York? Que por cierto, para hacerlos, para formalizarlos, porque no es fácil formalizar las cosas, no registró su firma de chocolatera Rocío,
no la registró en la Secretaría de Comercio en la Ciudad de México, no la registró en ninguna parte, más que, ¿en dónde creen ustedes que la registró? En Nueva York. ¿Y cómo la registró? A través de un bufete de abogados de Delaware. Ustedes saben que Delaware es considerada como el paraíso fiscal del este de los Estados Unidos. Como se cansaron los norteamericanos de que los capitales se fueran a las Islas Caimán y a otros paraísos fiscales fuera de su territorio, pues decidieron tener sus propias islas fiscales dentro de su territorio para que el capital no se les fuera volando. Así es como actúan los norteamericanos, siempre en protección de sus intereses y de sus grandes socios. Así que a través de un intermediario, el señor Jesús Héctor Gutiérrez, el señor Andy López Beltrán logró contratar a estos abogados de Delaware, quienes inmediatamente pudieron registrar la marca en los Estados Unidos, no en México. Y eso que pues en México sacan la materia prima, en México está la estructura para que puedan vender sus productos, porque no solamente es el chocolate, sino también la cerveza supuestamente artesanal, que habría que someter a una inspección de calidad para saber qué es lo que están vendiendo y qué es lo que están tomando los compradores. Por lo menos los compradores que ha logrado atesorar Andy, su hermano José Ramón y su hermano Gonzalo. Los que no tenían un peso cuando empezó el gobierno de López Obrador y ahora son multimillonarios gracias a la TTTT y a quienes creen en ella y siguen apoyando lo indefendible. Bueno, pues Andy también tiene su historia política, como no la va a tener. Desplazó, por ejemplo, a Carlos Imax. ¿Dónde está Carlos Imax? ¿Saben ustedes quién era Carlos Imax? Era un dirigente estudiantil que se incorporó a la izquierda, tenía ideas socialistas siempre, se casó con, ¿quién creen? Con Claudia Sheinbaum, con la que procreó hijos. Bueno, es pequeño, no queremos hablar del tema. Y finalmente se divorció, porque había mucha cercanía entre Claudia y Andy, mucha cercanía. Y lógicamente, pues esto le dio pues una especial oportunidad a Claudia Sheinbaum dentro del círculo muy cercano a López Obrador. Pero por supuesto que además él tiene sus propias ambiciones, Andy me refiero, y quiere de alguna manera hacer las veces de líder de Morena sin haber tenido mayor repercusión. Recuerden que cuando el presidente López Obrador en 2013 sufrió un infarto muy severo, le pidió a Andy que fuera a alentar a sus tropas civiles y les dijera que no se preocuparan, que siguieran adelante en la protesta contra la reforma energética del miserable señor Peña Nieto. Y Andy se presentó. ¿Y qué ocurrió? Que la multitud, lejos de aglutinarse, se dispersó. Al falta de líder, López Obrador, caído en batalla, allá enfermo, siendo operado en un hospital de mucho lujo, el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México, ahí donde fue también a morir prácticamente don Fernando Gutiérrez Barrios. En ese hospital lo curaron a López Obrador, a pesar de que el infarto había sido muy severo. Y por ello, desde entonces tiene a un cardiólogo de cabecera que lo acompaña a todos los sitios. Bueno, no sé si a Nayarit también, pero fue, seguramente fue. No fuera que, bueno, sería terrible. Solo pensarlo. El caso es, queridos amigos, que ahora le va a tocar a Andy responder. ¿Cómo es que quería iniciar un restaurante en Nueva York? ¿O ya lo inició?
¿Cómo es que registró su empresa Rocío en los Estados Unidos? ¿Cómo es que tiene tanta cercanía con Claudio Sheinbaum? ¿Cómo es, en fin, que haya recurrido a un bufete de abogados en el paraíso fiscal de Delaware? Ahí hay muchos gatos encerrados, más que los gatos pardos de Andrés en el Palacio Nacional. Tal palo y tal astilla. Lo mismo, pero ahora sí no va a poder ocultar la verdad el que se dice presidente de México. Perdónenme, no me van a callar. Hoy me divertí mucho. Y lo digo con cero cobardía.